Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que sucedió con Can Yaman y sí, como dice el título, vamos a responder a esa pregunta que todos nos hacemos: ¿fue Can Yaman expulsado de un show, en pleno escenario? Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes de un drama digno de una telenovela. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo. Ha protagonizado exitosas series que lo han catapultado a la fama internacional. Pero últimamente los titulares no solo hablan de sus proyectos de actuación, sino también de algunos incidentes que han generado bastante revuelo. Y es precisamente uno de esos incidentes el que nos trae aquí hoy. Antes de sumergirnos en los detalles, si eres fan de Can Yaman, del mundo del espectáculo, o simplemente te encanta estar al tanto de las noticias más jugosas, asegúrate de darle a ese botón de suscribir ahora mismo. No querrás perderte ninguno de nuestros vídeos. Y por favor, activa la campanita para que te enteres de cada nuevo contenido que subimos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué pasó exactamente? La noticia que ha explotado en redes sociales y en diversos medios de comunicación es que Can Yaman habría sido expulsado de un evento en pleno escenario. Imagínense la escena: un escenario, luces, público expectante y de repente, uno de los protagonistas, nuestro querido Can Yaman, es supuestamente retirado o expulsado. Suena bastante fuerte, ¿verdad? Pero ¿cuál es la verdad detrás de este titular tan llamativo? Según las informaciones que han circulado, este incidente habría ocurrido durante la presentación de un nuevo proyecto, un evento importante donde Can Yaman era una de las figuras centrales. Los detalles varían un poco dependiendo de la fuente, pero la premisa general es que hubo algún tipo de desacuerdo o problema que llevó a su salida del escenario. Algunos rumores apuntan a que fue por una cuestión de comportamiento, otros a un malentendido con la organización, y algunos incluso especulan sobre tensiones detrás de cámaras. Por supuesto, ante este tipo de noticias, la primera reacción es el shock y la curiosidad. ¿Qué pudo haber pasado para que una figura de la talla de Can Yaman sea expulsada de un evento público? ¿Fue algo premeditado, un arrebato de temperamento, o simplemente una desafortunada coincidencia? Analicemos lo que se sabe hasta ahora y tratemos de poner un poco de orden en este mar de especulaciones. Las primeras informaciones que emergieron hablaban de una supuesta discusión o altercado. Se dice que Can Yaman habría tenido un desacuerdo con los organizadores del evento, o quizás con otro invitado, lo que habría escalado hasta un punto en el que se tomó la decisión de que abandonara el lugar. Algunas versiones incluso mencionan que se le habría pedido que dejara el escenario de forma abrupta. Esto, como pueden imaginar, crea una imagen de caos y controversia. Sin embargo, es muy importante recordar que en el mundo del espectáculo, las versiones pueden ser muchas y a menudo confusas. Los eventos de este tipo son muy mediáticos y cualquier incidente, por pequeño que sea, puede magnificarse. Por eso, debemos ser cautelosos y buscar información lo más verificada posible. Lo que sí parece ser un consenso general es que Can Yaman estuvo presente en un evento de presentación. La controversia surge en torno a su salida. Algunas fuentes señalan que la salida de Can Yaman del escenario no fue una expulsión, en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una salida anticipada debido a un cambio de planes o a una situación que requirió su ausencia momentánea. Otros, sin embargo, insisten en que sí hubo una intervención de la seguridad o de los organizadores para que abandonara el lugar. Ahora bien, ¿qué podría haber motivado una situación así? Como mencioné, las especulaciones son muchas. Podríamos estar hablando de un desacuerdo sobre el guión del evento, sobre su participación, o quizás sobre alguna regla no cumplida. En el fragor del momento y con la presión de un evento en vivo, es fácil que las cosas se compliquen. Otra línea de pensamiento apunta a posibles tensiones en el set de sus producciones recientes o en su vida personal. Can Yaman, como muchas celebridades, está bajo el escrutinio constante del público y de los medios. Cualquier problema, por mínimo que sea, puede ser interpretado de diversas maneras. A veces, lo que parece un gran escándalo en los titulares, en realidad tiene una explicación mucho más sencilla y mundana. Es crucial también considerar el contexto del evento. Era un evento formal, una alfombra roja, una premiere de película, un programa de televisión. ¿En vivo?
El tipo de evento puede influir mucho en cómo se manejan este tipo de situaciones. Un programa de televisión en vivo, por ejemplo, tiene una dinámica completamente diferente a una alfombra roja. Además, es fundamental recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos enteramos de las cosas casi al instante. Por otro, se propagan rumores y desinformación a una velocidad vertiginosa. Muchas veces, un vídeo corto sacado de contexto puede generar una narrativa completamente errónea. Hemos visto un par de vídeos y algunas imágenes que, según se dice, capturan el momento en cuestión. En ellos se puede apreciar a Can Yaman y en algunos casos, se le ve hablando con personas de la organización o moviéndose de forma que podría interpretarse como una salida apresurada. Sin embargo, la calidad de estos vídeos y la falta de audio o contexto claro hacen que sea muy difícil sacar conclusiones definitivas. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que hubo algún tipo de incidente que generó confusión y especulaciones. La palabra expulsado es muy fuerte y sugiere un acto de autoridad y desautorización. Si realmente fue así, sería un evento bastante grave. Si fue una salida de cortesía o por necesidad, la narrativa cambia por completo. Los fanáticos de Can Yaman, como es lógico, han reaccionado de diversas maneras. Algunos están preocupados, otros defienden a su ídolo, y muchos están pidiendo una aclaración oficial. En ausencia de declaraciones contundentes por parte del actor o de los organizadores del evento, las teorías seguirán proliferando. Sería interesante saber si Can Yaman ha comentado algo al respecto. A veces los propios protagonistas deciden mantenerse en silencio, y en otras ocasiones, dan breves declaraciones que pueden aclarar la situación o, paradójicamente, añadir más misterio. Hasta ahora, la información oficial es escasa, lo que alimenta aún más el debate. Hay que recordar que los artistas, especialmente aquellos que trabajan en producciones internacionales, a menudo tienen agendas muy apretadas y están sometidos a una gran presión. Las exigencias de la industria del entretenimiento, los viajes constantes, las horas de trabajo, todo esto puede pasar factura. Un incidente como este podría ser el resultado de un momento de agotamiento o frustración. Otra posibilidad es que haya habido un malentendido técnico. A veces en eventos grandes la logística puede ser complicada, y pueden ocurrir imprevistos que afecten la participación de los invitados. Quizás se estaba preparando para una intervención, y por alguna razón, esa intervención fue cancelada o reprogramada, y él simplemente se retiró. Para tener una imagen más completa, sería útil investigar quiénes son los organizadores del evento, qué tipo de evento era, y quiénes eran los otros invitados. Toda esta información podría arrojar luz sobre las posibles causas. Sin embargo, y volviendo a la esencia de este vídeo, nuestra intención es presentarles la información que ha estado circulando y analizarla. Lo que queda claro es que la noticia de la supuesta expulsión de Can Yaman de un show en pleno escenario ha captado la atención de miles de personas. En resumen, la situación es compleja y los detalles exactos son difusos. Lo que comenzó como un rumor en redes sociales ha evolucionado hasta convertirse en una noticia destacada en muchos medios. La palabra expulsado evoca una imagen dramática, pero la realidad podría ser mucho más simple o, por el contrario, aún más complicada. Lo que sí podemos decir es que hubo un evento en el que Can Yaman participó, y su salida del mismo generó controversia y especulaciones. Agradezco muchísimo a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que se ha dicho y las diferentes interpretaciones que existen. Es fascinante cómo una sola noticia puede desatar tantas conversaciones y teorías. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman fue realmente expulsado? ¿O creen que fue un malentendido o una salida necesaria? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.